que lo van a dirigir los árbitros Daniel Villar y Nicolás Morandeira. El Neki bien colocado, Javier Sánchez atrapó esa jugada, esa pelota que le llegó muerta pero con rebote, que los rebotes cuando llegan a portería siempre llevan algo de peligro. Lo intentó el Voltregà, hay un rebote, gol, hay un rebote, gol, 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 gol. Punto de Luis Teixido. Vamos a ver esa falta, lo que da de sí. Es Jordi Burgaya, carga el disparo. Atención que corre Vilafranca, se estalló la pelota en la muralla, en la barrera bien colocada por parte visitante. La tiene, atención con qué facilidad se va, este jugador es brillo, este jugador es estrella, la probó Pablo del Río, atención que se ha lesionado, se ha podido hacer daño Pablo del Río, cuando en todo esto la probó Humbert Serra y marcó, cuando la probó el forma a lo que es la nueva competición esta temporada, la temporada de la máxima categoría. Cuando juega el Voltregà la va a tener el conjunto de Sant Hipòlit y gol, y gol, y gol, golazo, golazo, jugada de golazo y gol, gol. Luis, el Negro Páez. Desde aquí pues, desde L'Oliveres de la Riva, la catedral del hockey estatal, la enhorabuena a Argentina cuando hay gol, gol. La juega para Palau, Palau carga el disparo para nada, la tiene el Voltregà, atención, jugada para Gerard Teixidó, la buscó por debajo, es ahora Aleix Molas y gol, gol, carga el disparo al travesaño, segunda jugada, nada. Señoras y señores, y con un silbido final del árbitro llegamos a la finalización del partido.